Con mucho gusto les presento ahora a nuestro siguiente TEDx Speaker. Él es Alfonso Herrera, actor, activista y embajador de buena voluntad de ACNUR. Hola, soy Alfonso Herrera, tengo 38 años y me he dedicado a contar historias desde hace 20 años, en teatro, en cine y en televisión. Ahora, yo les pido, por favor, que se imaginen este guión. Exterior, día desierto, cualquier parte del mundo, calor asfixiante. Recorremos en una toma aérea cientos de miles de kilómetros sin que observemos rastro de vida alguna. De pronto, la cámara se detiene sobre un charco de agua contaminada y vemos algunos insectos que están sobrevolando, tratando de tomar el poco líquido que hay. La cámara avanza de nuevo y a lo lejos vemos edificios, puentes, carreteras, coches. La cámara se acerca aceleradamente y para de nuevo sobre una gran urbe, solo para descubrir que está totalmente inundada, ocupada por la creciente agua del mar. No hay humanos, es el año 2030, a 9 años de hoy. Nos vamos a negros y aparece el siguiente texto, basada en hechos reales. Bueno, la escena podría parecer, o podría ser parte de una película postapocalíptica, ¿no? Tipo Mad Max. Pero lamentablemente no es ficción. Lamentablemente eso no es así. La ONU concluyó este año que las consecuencias por el cambio climático ya son prácticamente irreversibles. Y sin embargo, el cambio climático es una problemática que no la sentimos muy cercana, no es algo muy popular entre todos nosotros. Y quisiera que ustedes hagan esta reflexión. De un día para otro, el coronavirus ocupó todos los titulares de todos los medios de comunicación en el mundo. Y 2 años después de su surgimiento, todo el mundo sigue hablando de él. Y yo me pregunto, ¿por qué? La respuesta, desde mi punto de vista, es simple, porque nos impactó directamente, nos impactó negativamente, porque nos quitó privilegios, porque nos obligó a cambiar la forma en la que vivíamos, en la que consumíamos, en la que nos relacionábamos, porque nos dejó sin empleos, porque nos separó de nuestras familias, y a muchos incluso nos quitó seres queridos. Entonces, claro, hablamos del coronavirus por una sola razón, porque puso en jaque nuestro ego, puso en jaque nuestro individualismo, que es hasta cierto punto la base que predomina en nuestro derredor, es la base en cómo nos comportamos. Por eso estamos aquí. Tal vez el cambio climático entonces debería tener un mejor RP, un mejor publirelacionista, uno que lo coloque en todos los medios de comunicación, uno que sea capaz de bombardearnos con la fatalidad a la que nos estamos destinando, a la fatalidad hacia donde vamos. Uno que nos explique que el cambio climático no solamente va a amenazar con nuestra libertad, no solamente va a amenazar con nuestra vida pública, sino va a amenazar con toda nuestra existencia. Es más, el RP del cambio climático, desde mi punto de vista, es tan ineficiente que ni siquiera se percató que pudo haberse subido al tren del coronavirus para explicarnos, por ejemplo, que nosotros estamos en esta situación porque los seres humanos hemos depredado en aras del desarrollo, en aras del progreso, y que las urbes hoy se enciman sobre la naturaleza, sobre el hábitat de miles de especies, y que por eso nosotros estamos más expuestos en un futuro a contraer enfermedades de animales silvestres como el coronavirus y repetir otra vez otra pandemia. Ahora, ¿ustedes se han preguntado qué habría pasado si el coronavirus no hubiera amenazado la economía de las grandes potencias? ¿Ustedes creen que los políticos y toda la iniciativa privada habrían destinado tantos recursos para hallar vacunas o tratamientos? Y, por favor, no me malinterpreten, yo estoy seguro y estoy cierto que la vacuna
y la ciencia es la única forma en la que vamos a salir de esta. Y son muy necesarias para todo el mundo. Pero, volvamos atrás. ¿Por qué no hay nadie invirtiendo con urgencia en el cambio climático? ¿Por qué? Porque para revertir los efectos del cambio climático, políticos y empresarios tendrían entonces que estar dispuestos a dejar de enriquecerse al ritmo que lo hacen. Y nosotros, los ciudadanos de a pie, tendríamos también que estar dispuestos a ceder, tendríamos que estar dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. Ahora, nosotros no le hemos puesto un rostro, una cara al cambio climático. Al coronavirus, por ejemplo, le podemos poner el rostro del personal de salud que ha luchado para salvar vidas, el rostro de aquellos que desafortunadamente perdieron la vida, o incluso los negacionistas que no creen en la vacuna, que no creen en el virus. Pero el cambio climático sí tiene una cara. De hecho, tiene millones de caras. Por lo menos 3.2 billones de personas en el mundo hoy sufren las consecuencias de la desertificación, de la erosión costera, de la acidificación de los océanos y, según el Banco Mundial, para el año 2050, al menos 216 millones de personas van a verse obligadas a dejar sus hogares por motivos de cambio climático. 216 millones de personas. ¿Saben lo que es eso? 20 veces la población de la Ciudad de México, 24 veces la población de Sao Paulo. Y una de esas personas podría ser tú, podría ser tu padre, podría ser tu madre, tu hermano o tu hijo. Ahora, ¿qué va a pasar con todas estas personas? Ejemplos hay muchos. En una misión que hice con el ACNUR, conocí la historia de Elsa. Elsa y su familia abandonaron el vecindario donde vivían en San Pedro Sula, cuando el huracán Iota, un huracán de categoría 4, y el huracán Eta, otra tormenta de categoría 4, golpearon la misma área en Honduras apenas con 2 semanas de diferencia. Los huracanes Iota y Eta marcaron el fin de una temporada de huracanes que rompió todos los récords en el Atlántico, porque se detectaron más de 30 tormentas. Esto es una consecuencia más del cambio climático. Afortunadamente, Elsa y su familia lograron escapar a un albergue que está en un punto alto de su localidad. Sin embargo, al cabo de unas horas, las aguas llegaron al albergue donde Elsa y toda su familia estaban y tuvieron que huir de nuevo. Hoy toda la familia de Elsa se aloja en un punto más alto de San Pedro Sula, en donde se sienten más seguros para hacerle frente a estas tormentas. El problema que tiene en este momento Elsa y su familia es que en este nuevo vecindario hay una pandilla que aterroriza a la localidad exigiendo un pago para vivir ahí. Es una mezcla poco esperanzadora, ¿no? Comunidades destruidas por la violencia, comunidades que no tienen tiempo ni recursos para recuperarse de los embates de la naturaleza. No es esperanzador. Y movimientos similares ya los podemos ver en diferentes partes del mundo, en África, en el sureste asiático, en Europa del Este. Incluso ya empiezan a haber desplazamientos internos en países ricos como Estados Unidos y China. Y una vez más yo me pregunto, ¿por qué no estamos haciendo nada? ¿Por qué no estamos actuando? ¿Por qué no reaccionamos? ¿Por qué no escuchamos a los jefes de Estado plantear problemáticas con soluciones integrales e incluyentes y que tengan una perspectiva ambiental? Porque es muy común escuchar a los líderes de los países ricos hablar de problemas migratorios sin que ninguno hable de la corresponsabilidad o de la justicia ambiental. Ninguno plantea cómo ellos se han convertido en grandes potencias. Porque, y esto es muy importante, el refugiado o el desplazado se convierte en un problema hasta que llega a tu país y se convierte en tu vecino. Y te molesta con su música, con su comida, con sus costumbres.
Pero él nunca representó un problema cuando trabajó para ti, cuando cosechó para ti, cuando cuidó a tus hijos, o incluso cuando fue un esclavo para ti. A mí me queda claro que el ACNUR y todas las organizaciones de la sociedad civil hacen un gran esfuerzo para poder brindar protección a todas estas personas que huyen por distintas razones, que huyen de sus hogares para que sus vidas tengan un futuro más esperanzador. Pero el esfuerzo de todo esto va a ser insuficiente si nosotros seguimos sin atender las cuestiones climáticas como una de las raíces que originan el problema. Atender el cambio climático no es importante, es un código rojo, es urgente. O sea, gobiernos, empresas, organizaciones tienen que desarrollar estrategias e invertir en recursos para frenarlo. Una buena manera, desde mi punto de vista, sería hacerlo desde las comunidades de origen, involucrando a poblaciones nativas que han sido históricamente defensoras de sus recursos naturales, involucrar a las mujeres en la toma de decisiones porque son ellas quienes llevan el peso del cuidado y la crianza, involucrar y poniendo en el centro a los niños y niñas como prioridad. Ellos son las principales víctimas de todo esto. Ellos son las principales víctimas del cambio climático y del desplazamiento ambiental. Todos, absolutamente todos en la sociedad, tenemos la obligación de presionar a los políticos a que cumplan sus compromisos de reducir las emisiones mundiales para alcanzar las metas de temperatura del Acuerdo de París. Todos, absolutamente todos tenemos la obligación de invitar a la iniciativa privada a desarrollar tecnologías verdes y tecnologías limpias. Todos, absolutamente todos, tenemos la obligación de crear espacios verdes. Tenemos la obligación de impulsar el desarrollo ambiental para cada comunidad, pensando en que nadie, absolutamente nadie, debería dejar su hogar, debería dejar a su familia o debería dejar su tierra. Pero nosotros también tenemos la obligación de accionar como ciudadanos. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Tenemos que consumir responsablemente. Tenemos que generar menos basura. Reducir en la medida de lo posible nuestro consumo de carne. Dejar de comprar plásticos de un solo uso. Todos tenemos un rol activo que jugar en esto. El guión de aquella película que les hablé al inicio, esa historia ya está sucediendo. Y según datos de la ONU, hoy, a lo largo del día, mientras nosotros estamos aquí teniendo esta conversación, 150 especies animales van a morir. Y cada segundo de este día, una persona dejará su hogar por motivos ambientales. Hoy se seguirán deshielando los polos, se seguirán acidificando los océanos. Hoy seguirá la desertificación. ¿Y qué vamos a hacer o dejar de hacer para impedir que esto siga? Yo me sumo al llamado que hizo la primera ministra de Bermudas en la COP26 a los países más ricos. No queremos una sentencia de muerte. Demandamos que se esfuercen más, porque el mundo necesita sus acciones hoy, y no mañana cuando ya todo esté perdido. Muchas gracias.